¿qué tal? Muy buenas tardes, amiguitos. Mi nombre es Andrea Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre recursos humanos. Bueno, ¿qué son los recursos humanos? Los recursos humanos de una empresa es una función y o departamento del área de gestión y administración de empresas que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios o capital humano en una empresa u organización, pues con el fin de aumentar su productividad. Los recursos humanos fuera del contexto de una función o un departamento es sinónimo de capital humano, o sea, serían los funcionarios de una empresa o bien el personal de esta. ¿Y qué importancia tiene el Departamento de Recursos Humanos en una organización? Bueno, la administración de recursos humanos es sumamente importante en una empresa porque administra el recurso humano, por lo tanto, el recurso menos predecible y dinámico. Una buena gestión de los recursos humanos genera como proceso en cadena algunos beneficios que son como mejorar y aprovechar las capacidades y habilidades de los trabajadores, aumenta su rendimiento, la calidad y producción tanto del trabajador como de la empresa. La buena relación interpersonal entre los trabajadores crea motivación y buen clima. La buena relación interpersonal entre los trabajadores y recursos humanos hace que todos se sientan escuchados y valorados. La renovación de los puestos de trabajo o la creación de los nuevos puestos de trabajo son implementados de forma armoniosa para todos. Los puestos de trabajo son ocupados por personas y componentes para ese puesto de trabajo y compatible con el equipo de trabajo. Este tipo de recursos son los que dan una identidad a la organización, ya que son los que conforman la cultura de la empresa a través de los factores como el tipo de comunicación y la motivación existentes. Y bueno, ¿qué funciones tiene el Departamento de Recursos Humanos en una empresa? Pues bien, el Departamento de Recursos Humanos se dedica exclusivamente a todo lo relacionado a la gestión del personal. Entre sus tareas principales destacan el proceso de selección y contratación del personal, el seguimiento y la formación permanente de ellos, la creación de canales de comunicación eficientes, la creación y mantenimiento de un buen clima laboral, motivar al personal para incentivar eficiencia y satisfacción en el trabajo, proceso de bonos, incentivos, premios, ausencias, reemplazos, jubilación y despido. Y en ocasiones también se encargan de la gestión de las nóminas y la relación con los representantes sindicales. Ya que estamos hablando sobre empresas y organizaciones, vamos a definir lo que es una organización. La organización es un sistema formal. ¿Por qué? Porque es un ente creado para un objeto, es diseñada para que cumpla una meta. Lo primero y fundamental de una organización debe ser el grupo de personas que la conforman. Como lo mencioné anteriormente, pues el capital humano, o sea, el personal. No puede haber una organización sin un capital humano. Retomando la organización como un sistema, podemos inferir que la organización como sistema es un conjunto de partes y elementos que interactúan y que forman un todo. Toda organización es un sistema, ya que ésta hace posible la interrelación de un conjunto de elementos que permiten que estos sistemas se den. La organización está basada en principios corporativos que la definen e identifican, en los que podemos encontrar el deber ser. El deber ser es lo que nos responde al interrogante ¿por qué existe la organización? También encontramos el deber hacer, lo que conocemos generalmente como misión. Nos dice para qué existe la organización. Y por último, el deber estar, que es a lo que llamamos visión. Nos orienta para saber hacia dónde vamos, con qué y cómo llegamos. Todo debe estar fundamentado en una ventaja. Le decimos ventaja a aquello que solo la empresa puede brindar. Ya metiéndonos un poco más en el tema de una organización como sistema, existe un concepto muy utilizado en recursos humanos que se llama sistema de desarrollo organizacional. ¿Y qué es el desarrollo organizacional? Bueno, el desarrollo organizacional implica la integración del factor humano con su entorno socioeconómico y cultural en el que se desarrolla. Implica también la integración, además de varias disciplinas del estudio del comportamiento humano, ya que las agrupaciones con un fin en común dependen de la manera en que sus integrantes interactúan entre sí y a su vez con los sistemas en los que se desempeñan. Algunas características del desarrollo organizacional son la organicidad. Como mencioné anteriormente, las organizaciones son sistemas y deben integrar intereses. Para ello, los objetivos necesitan ser asimilados y coordinados,
Por ejemplo, mediante un proceso, una empresa puede generar ingresos y o beneficios tanto para la empresa como para el personal. Otra de las características es la descentralización. En esta se promueven valores humanos, ya que de la buena disposición personal y proactividad grupal es de suma importancia. Por ello, en cada organización, o empresa se delegan responsabilidades y cada quien tiene su puesto en ella. Otra de las características muy importantes es el autoanálisis. Las organizaciones deben autoexaminarse para detectar irregularidades en el organismo y hallar rápidamente estrategias de superación. Otra también es la adaptación. Los programas están enfocados en la contingencia. Las acciones se llevan a cabo a fin de subsanar las necesidades adaptativas. El organismo debe adaptarse para subsistir en condiciones óptimas, adecuarse a la opinión social, a la competencia, a leyes y a reglamentos. Otra característica también es la formación de grupos. El trabajo en equipo significa mayor probabilidad de alcanzar los objetivos en una empresa. Es por ello que en las grandes empresas y organizaciones siempre hay un gran número de personal. Una característica también muy importante de esto es el aprendizaje a través de la experiencia. La experiencia es el proceso de entrenamiento. Las personas analizan y comparten su experiencia. Es bastante más productivo este tipo de aprendizaje, ya que genera más cambios de conducta que el de la lectura y el análisis de situaciones ajenas. Y es bastante cierto, la mayoría de las veces aprendemos más de las situaciones que nos ocurren a nosotros mismos que a los que le ocurren a los demás. Otra también es la capacitación constante. Esta se familiariza al empleado con sus funciones para obtener mayor eficiencia en el puesto y resultado general favorable. Hay capacitación constante en los conocimientos y habilidades implicados y además sobre actitudes que sirvan también a la organización frente a las vicisitudes. Y bueno, esas son algunas de las características que tiene un sistema de desarrollo organizacional y quizás una buena pregunta sería: ¿y eso a mí para qué me sirve saberlo? ¿O qué tiene que ver eso con mi vida cotidiana? Pues bien, nosotros nos relacionamos día a día con otras personas, sea cual sea la carrera que estemos estudiando o ejerciendo. Siempre vamos a tratar con personas y va a estar presente un sistema de desarrollo organizacional, pues este nos va a ayudar a mejorar la eficiencia y expandir la productividad. Podemos usarlo también para resolver problemas dentro de una organización o como manera de analizar un proceso y encontrar una manera más eficiente de hacerlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amiguitos. Mi nombre es Andrea Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre recursos humanos. Bueno, ¿qué son los recursos humanos? Los recursos humanos de una empresa es una función y o departamento del área de gestión y administración de empresas que organiza y maximiza... ¿Por qué te me quedas viendo así? ¿Qué? ¿Ya estás grabando? ¡Avísame! Avíseme.